conversar sobre el abismo del olvido, de la editorial Astiberri. Vamos a estar con los autores, con Rodrigo Terrassa y con Paco Roca para hablar de un cómic que yo diría que es algo más que un cómic, y durante la charla que vamos a tener creo que vamos a poder explicar por qué, y sobre una obra a la que yo creo que se le puede aplicar muy bien un adjetivo que muchas veces se usa de forma un poco excesiva, un poco desmesurada desde la crítica cultural, que es el adjetivo de necesario. Yo creo que El abismo del olvido es una obra necesaria, es una obra que se tenía que haber compuesto, es una obra que creo que cumple una función y un cometido que va más allá de la mera narración, que va más allá de la mera dimensión estética. Creo que estamos ante, casi me atrevería a decir, ante un cómic que es casi un acontecimiento que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver con la ética, fundamentalmente, como se comentaba antes, que es una herramienta y un instrumento para la recuperación de la memoria, y sobre todo para algo que se repite mucho en el cómic. Hay una palabra que se repite mucho durante toda la obra, que es la palabra dignidad. Se repite muchas veces, se habla muchas veces de un entierro digno, se habla muchas veces de que es necesario despedir a la gente de forma digna. Bueno, yo creo que este cómic tiene mucho que ver con eso, con esa reivindicación sobre la dignidad con la que hay que afrontar la recuperación de la memoria, y con la que hay que afrontar el pasado traumático español. Decía que es un cómic que se ha convertido casi en un acontecimiento, ha sido un éxito de ventas, un éxito de público. Hace un par de semanas, portada del suplemento cultural del País, de Babelia, reflexiones de columnistas, la última, el Viralindo hace 3 o 4 días en el País, y que tiene que ver también, como se ha comentado antes, con un debate público que de alguna forma lleva muchos años en la opinión pública y en el debate político español, que tiene que ver con la memoria, pero que es verdad que en los últimos años se ha recrudecido o ha tomado unas aristas diferentes por la llegada al poder de la extrema derecha. Se comentaba antes ese proyecto de ley de la Concordia que se está proponiendo en Castilla y León, y que tiene de alguna forma una actualidad que sí que es verdad que es muy perenne, pero que creo que es especialmente importante en los últimos años. ¿Qué nos encontramos en El abismo del olvido? Hemos dicho que es un cómic sobre la recuperación de la memoria histórica. Hablaríamos de un trabajo sobre memoria, y yo creo que cuando hablamos de literatura, de cómic, de cine, de cualquier arte que trabaja sobre la memoria, que trabaja sobre la memoria histórica, tenemos que entender que ahí la memoria está trabajando en un sentido doble, que es lo que ocurre en esta obra. Es evidente que la memoria tiene que ver con el recuerdo, y aquí tenemos recuerdo, aquí tenemos el recuerdo de, por ejemplo, una de las grandes protagonistas de la obra, que es Pepita Celda, la hija de un represaliado, que recuerda lo que le ocurre a su padre, que recuerda los últimos momentos de su padre. Tenemos los recuerdos de otras descendientes de represaliados, de víctimas tanto directas como indirectas de la represión franquista, porque una de las cuestiones que abordaremos luego es que el cómic no solo habla de, digamos, la represión directa de los fusilados, sino de todo el sufrimiento que eso deja para las familias. Y es verdad que la memoria tiene que ver con eso, la memoria tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con dar voz a aquellas personas que durante mucho tiempo no han tenido la posibilidad de ser escuchadas, tiene que ver con esos relatos que durante muchas veces han quedado ocultos, han quedado silenciados o han quedado deformados, manipulados por todos los años de la dictadura y por todos los errores de la gestión del pasado que se han cometido ya en los años de la democracia. Pero no solo es un cómic de recuerdo, porque cuando hablamos de la cultura de la memoria no hablamos solo de recordar, sino que hablamos también de hacer recordar, y creo que en ese sentido aquí tenemos una función, una dimensión casi pragmática. Hablamos de un cómic que nos hace recordar, es un cómic que sirve para hacer recordar, que sirve para que todos nosotros, toda la sociedad, incluso aquellos que por edad no vivimos esos años, sepamos lo que pasó, y para que esos nombres no queden en el olvido. Es decir, es recuerdo, pero es también hacer recordar. Comentaremos luego, pero hay una insistencia a lo largo de toda la obra de nombrar a los personajes con nombre, con apellidos, de citar sus lugares de origen, de contar sus pequeñas biografías, es decir, de que todos nosotros podamos incorporar al relato del pasado aquello que sucedió, y lo incorporemos no de forma abstracta, como sucede en muchas cosas, no de
de forma generalista, sino que nos damos cuenta que cuando se habla de represión, cuando se habla de víctimas, cuando se habla de fusilados, cuando se habla de muertos, se habla de personas concretas, porque este cómic es un cómic que humaniza todo eso que sucedió en España durante la posguerra, y que pone de manifiesto que frente a ese tópico que a veces existe sobre otra novela sobre la guerra civil, otra obra sobre la represión, todavía hay muchas historias que contar, y que la gran violencia y la gran brutalidad del franquismo no estuvo solo en la guerra, sino estuvo en esa represión salvaje que hubo a partir de 1939. Este contexto de la memoria, esta temática de la memoria, y en concreto este tema de la recuperación de los cadáveres de fusilados en fosas comunes, que es un poco el núcleo argumental que vertebra el cómic, se vertebra a través de tres núcleos. Todo el cómic yo creo que pivota a través de tres núcleos. El primero es evidente: el pasado. Es un cómic que nos habla del pasado, que nos habla de las historias de una serie de personajes en un lugar muy concreto. Estamos en la zona del Levante español, y ahí tenemos como protagonistas a una serie de hombres que son fusilados, a una serie de familiares que sufren de forma indirecta la violencia franquista, que sufren el sufrimiento, ya no sufren el sufrimiento, que ven el sufrimiento ya no solo de perder a sus seres queridos, sino también, digamos, la humillación, el ostracismo que sufren por parte de las autoridades. Y vemos como ahí aparecen dos personajes que son fundamentales. Por un lado, el personaje de José Celda, que es el padre de esa mujer a la que antes me refería, Pepita Celda, que es uno de estos represaliados. Vemos los últimos momentos de José Celda, vemos cómo es fusilado, vemos después el enterramiento, y aparece otro personaje fundamental, que se convierte casi en el héroe, por así decirlo, del cómic, que es el personaje de Leoncio Badía, un personaje enterrador, maestro republicano, que después de la guerra, pues bueno, de esas curvas que sufrieron quienes apoyaron a la República, pues el único trabajo que encuentra es el de enterrador. Como le dice quien le contrata para ese trabajo: ahora vas a enterrar a los tuyos. Ese personaje se convierte en fundamental en la historia del pasado que cuenta el cómic, porque Leoncio lo que va a hacer es intentar, dentro de la indignidad que suponen las sacas, dentro de la indignidad que suponen las fosas comunes, dentro de la indignidad que supone enterrar en un mismo agujero de cualquier manera a decenas de cadáveres, intenta dar un poco de dignidad a ese proceso, e intenta también dejar algún tipo de huella, dejar algún tipo de rastro que permita a los familiares en el futuro identificar a los cadáveres. Como digo, en ese plano del pasado nos encontramos con estos dos personajes fundamentalmente, pero nos encontramos con otra galería de personajes cuyas vidas se nos van contando, cuyas vidas se nos van relatando. A veces tenemos pequeños retazos de vida, a veces tenemos retazos de esas víctimas indirectas que comentaba, las mujeres, los hijos, quienes están fuera, y nos van dando idea de cómo en los años 40 no hablamos simplemente de violencia, no hablamos simplemente de represión, sino que hablamos de miedo, fundamentalmente, de una sociedad absolutamente atemorizada durante la primera posguerra. Por un lado, por tanto, el pasado. Por otro lado, tenemos el presente, porque el cómic también nos cuenta una historia del presente, y es que desde el presente la hija de José Celda va a intentar recuperar el cadáver de su padre, va a intentar, volvemos a esa palabra, dar una despedida digna, dar un entierro digno a su padre, que está en una fosa en el cementerio de Paterna. Y así nos encontramos con que el cómic trata esa cuestión que, como se dice en algún momento del cómic, nos remite casi a los trabajos de CSI, esos trabajos de recuperación de los cuerpos, esas exhumaciones donde nos encontramos cómo se van sacando los restos que quedan de las personas que están allí enterradas, se van tratando de identificar, se va tratando de dar un nombre, una identidad a aquellas personas que han quedado condenadas en el olvido, y que en el fondo pues, es un trabajo que cumple la misma función que este cómic, ¿no? La función de dar voz, la función de dar cuerpo, de dar identidad a aquellos a los que el franquismo pues, condenó a la nada, enterrándolos de cualquier manera en
en una fosa. Vamos a ver durante esa narración del presente cómo se van desarrollando esos trabajos, vamos a ver cuáles son los entresijos de esos trabajos. Una de las cuestiones que más me ha interesado del cómic es cómo el cómic nos cuenta aquellas historias que muchas veces quedan elididas o quedan en elipsis, ¿no? En el sentido de que, bueno, en la época del pasado se nos dice cómo eran los enterramientos, se habla siempre de, bueno, sí, las fosas comunes como algo muy genérico. Bueno, aquí se cuenta cómo se mata, cómo se van los cadáveres, cómo se enterran después, y luego también se nos cuentan cuáles son las pesquisas, las rutinas que tienen que hacer aquellas personas que se encargan de recuperar los cadáveres, y se nos pone de manifiesto uno de los problemas que hay en la recuperación de la memoria, que es la desaparición de los familiares directos, como cada vez van quedando menos testigos de esa época, como muchas veces los hijos de aquellos que fueron represaliados, pues por razones biológicas ya van también falleciendo, y como cada vez tenemos menos testigos de aquello que sucedió. Como en el fondo la recuperación de la memoria es también una carrera contra el reloj, para intentar hacerla cuanto antes y poder no solo contar con testimonios de quienes la vivieron, sino también que aquellas personas que tanto lucharon, como el caso de la hija de José Celda, aquellas personas que tanto han luchado por la recuperación, vean la recuperación de sus seres queridos. Y además del pasado y del presente, el cómic pivota sobre otro tercer núcleo, que es, digamos, el de la reflexión. Estamos aquí hablando mucho de la recuperación de la memoria, estamos hablando mucho de un contexto muy particular, que es el contexto de España, el contexto de las décadas de dictadura, de los problemas que hay después con la gestión de la memoria durante la transición y la democracia, pero durante toda la obra hay un intento de, evidentemente, de hablar de lo que pasa en España, de cuestionar lo que se ha hecho en España, de mostrar de forma muy crítica cómo en muchas ocasiones hay algunas viñetas de la obra que lo ponen de forma muy sintomática de manifiesto, como muchas veces el consenso en España se ha construido a través del olvido, se ha construido sobre el olvido. Hay una viñeta muy impactante donde vemos una imagen de una ciudad, no creo que es un establecimiento de comida rápida, y como debajo vemos pues una imagen de una fosa común, ¿no? Bueno, es evidente que hay un interés por hablar de lo que ha pasado en España, es evidente que hay un compromiso nada panfletario, sino creo que es un compromiso ético, un nivel de compromiso humano, ciudadano muy fuerte en el cómic con lo que está ocurriendo en España. Creo que este cómic es un posicionamiento muy claro sobre algunas cuestiones, como comentaba, que están todavía de actualidad en el debate público, pero también hay una dimensión universal. Aquí se habla de la muerte, aquí se habla de la necesidad de dar una despedida digna, de dar un entierro digno a aquellas personas que fallecen, y en ese sentido nos encontramos con numerosas reflexiones a la antigüedad, reflexiones a la literatura clásica. La Ilíada está muy presente en la obra, y de hecho la primera intervención del narrador del cómic, porque esas reflexiones casi siempre son las partes iniciales de algunos de los capítulos, y ahí nos encontramos con la voz del narrador, y la primera de esas intervenciones dice: cuando los arqueólogos occidentales abrían las tumbas del antiguo Egipto, se decía que las almas de sus ocupantes se liberaban tras milenios de silencio. En cierto modo, lo mismo nos ocurre a nosotros, en cierto modo lo mismo les va a ocurrir a esas personas que van a salir de esa fosa común, ¿no? En el fondo, este tipo de alusiones yo creo que ponen de manifiesto cómo el sentido de esta obra no tiene que ver solo con lo que está ocurriendo en España. Por supuesto que tiene que ver con lo que ha ocurrido en España, con el pasado español, pero que tiene también un sentido universal, y que tiene también una lectura y una reflexión que evidentemente trasciende lo contextual o lo circunstancial vinculado con la dictadura y con la represión en España. A grandes rasgos, esto es lo que nos podemos encontrar en el abismo del olvido. Estas son un poco las líneas maestras que pueden definir lo que es una obra
que es muy compleja, que tiene, creo que, muchas capas de lectura, que tiene muchas reflexiones y que creo que es una de esas obras que va creciendo con la relectura, ¿no? Uno cada vez que se compra un cómic tiene la sensación de que se lo termina muy rápido, pero en el caso del Abismo del Olvido, realmente cada lectura nos da, yo creo que una interpretación diferente, una reflexión diferente, y nos da que pensar, nos da una mirada diferente sobre muchas cuestiones que tienen que ver con el pasado, con la violencia, con la dignidad, con la muerte, etc. Quizá para comenzar el diálogo con Rodrigo y con Paco, podríamos empezar hablando, antes de detenernos en el contenido o las características del cómic, empezar hablando un poco por la colaboración. Es verdad que en el epílogo de la obra se habla un poquito de cómo surge esa colaboración, de los intentos de Rodrigo por cazar a Paco para poder llevar la obra a buen puerto, pero sí que me interesa no solo hablar de cómo surge, aunque eso está un poco explicado en la obra, sino también de cuál ha sido después la colaboración en el proceso de composición del cómic, un cómic que está firmado por los dos, que es evidente que desde el punto de vista formal pues tiene el sello de Paco Roca, pero en el que Rodrigo ha tenido un papel fundamental, porque él, como periodista, ha trabajado y ha investigado muchos de los temas que aparecen en la obra. Así que, si os parece, podemos comenzar un poquito por ahí, hablando de cómo ha sido esa dinámica del trabajo. Venga, empieza. A ver cómo estás a la altura. Ya lo he contado todo, yo creo que no. O sea, es imposible que mejoremos todo lo que has explicado. Tienes que estar a su altura, No podemos decir nada mejor de lo que tú has explicado. Nada, bueno, primero, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Javier, por las palabras, y a la librería por acogernos. Nada, es que está perfecto todo lo que hemos estado hablando. Hacer un análisis genial. No se nos había ocurrido nada de todo esto tan bueno. No, bueno, la idea surge, como decías, lo cuento en el epílogo, la historia parte de un reportaje que yo publiqué en el periódico El Mundo en el año 2013, que fue cuando yo conocí por primera vez a Pepica Celda. Ella fue una de las últimas personas que consiguió una subvención del gobierno de Zapatero, prácticamente ya en funciones, cuando Mariano Rajoy hizo la imprescindible promesa electoral de destinar 0 euros a las fosas de la guerra si ganaba, promesa que cumplió, una de las primeras que cumplió. Entonces ella, como tú comentabas también antes, contrarreloj, tuvo que intentar sacar adelante un proyecto arqueológico para poder exhumar los huesos de su padre, donde ella estaba convencida que estaba, en el cementerio de Paterna, donde hay más de 2.300 personas enterradas en fosas comunes. Estamos hablando de una mujer que entonces hoy tiene 92 años, entonces tenía 81 años. O sea, una señora de 81 años enfrentada a un absoluto laberinto burocrático y a un país para nada acostumbrado a hacer frente a todo lo que tenía que hacer frente a ella. No solo, ya es una cosa que nos sorprendió cuando empezamos a trabajar en esto, no solo se encontró con la oposición de gente de derecha o de la administración del Partido Popular en Paterna o en la Comunidad Valenciana, sino que incluso las mismas familias que compartían fosa se oponían a que ella abriera, que te das un poco cuenta cuando te asomas a esto de la poca cultura democrática que había y de la cantidad de mala información, de información manipulada, como lo estamos viendo ahora, había también entonces. O sea, mucha gente que pensaba que si aquella fosa se abría se iban a destruir pruebas y que se iba a hacer ahí un amasijo de huesos, y entonces ella tuvo que enfrentarse a todo eso, y por su puro empeño, porque es una señora fascinante, lo logró. Entonces salió muchos medios de comunicación que Pepica Celda finalmente había conseguido exhumar los huesos de su padre. Entonces yo, no sé por qué, a veces tienes cierto instinto, pero vi que ahí había algo y me fui a hablar con ella. Y me contó toda la historia de su padre, y hablé con los arqueólogos que le habían ayudado, y ellos fueron los primeros que me hablaron de Leoncio Badía. Cuando ella consiguió finalmente, ella estaba empeñada, estaba absolutamente convencida de que su padre estaba en un punto exacto del cementerio de Paterna, que estaba en lo más alto de una fosa común y que estaba dentro de un ataúd. No hice en mi caso, porque era muy raro que estuviera tan arriba, era muy raro que dentro de una fosa estuvieran dentro de ataúdes, pero al final abrieron y se confirmó que era todo tal y cual decía ella. Y aparecieron por primera vez unas misteriosas botellitas de farmacia dentro de la fosa, donde en algunas de ellas se podía leer el nombre de los fusilados. Y ahí fue cuando a mí por primera vez me hablaron de la figura de Leoncio Badía, que era esto, como tú comentabas, un maestro republicano que fue condenado a enterrar a los suyos. Pero no se sabía mucho más de ese personaje. Entonces, bueno, yo recuerdo que publiqué muy brevemente aquella historia, que en su momento funcionó muy bien, se lió mucho y tal, y yo me quedé como un poco fascinado con la figura esta del enterrador. Y es la típica historia que guardas un poco, pues pensando el día que me despidan del periódico, que será eso después, alguno de estos seres, o cuando tenga tiempo, pues lo
hago un libro, un documental, o vendo una película o algo. Cada cierto tiempo, cuando me aburría o estaba deprimido en el periódico, buscaba en Google Leoncio Badía a ver si alguien había publicado ya el libro que quería hacer yo y lo había hecho a mí por mí. Y nunca aparecía nada, solo encontré un reportaje en TVU hace un montón de años que se llamaba La lista de Leoncio, que hablaba un poco, era como una especie de símil con La lista de Schindler. Pero a la vez me fascinaba, decía, ¿cómo es posible que un personaje tan alucinante no se conozca en España, nadie haya escrito sobre él, nadie haya dedicado a investigar realmente quién era este hombre? Y entonces era como una deuda pendiente eterna de hacer algo sobre él. Y Paco y yo nos conocemos hace un montón de años, hace más de 20 años, y al principio era como un poco broma, pues deberías hacer esto y tal, pero bueno, ya había hecho varias obras sobre la guerra, sobre la memoria, era un poco la parodia, mira, podrías hacer otro tema sobre memoria, esta vez con esta señora. Pero al final, por insistir y por ir buscando cosas, nos fuimos dando cuenta, ahora os cuenta Paco, de cómo le acabé convenciendo, pero de que realmente había una historia, y cuando realmente decidimos ponernos a hacerlo y hacer las primeras entrevistas, fue como que se abría ahí un panorama tremendo y una historia que nos dimos cuenta que era imprescindible contar. Pues tomo la palabra, ya que me la cedes. Bueno, pues nada, también buenas tardes a todos y a todas, qué maravilla de librería y qué maravilla de público llenando esto. Pues nada, sí, ¿no? Pues como contaba Rodrigo, ¿no? El tema, la verdad es que era perfecto, ¿no? Porque me interesa desde hace muchos años el tema de la memoria, ¿no? Y de poner voz a gente que en su momento no pudo contar, ¿no? Y que desafortunadamente es una parte importante de España, ¿no? Que durante 40 años no pudieron hablar de lo que habían sufrido, y que en 40 años de democracia parece que todavía cuesta que les dejemos hablar. Y ese tipo de historias me gusta, ¿no? Me gusta rescatarlas y usarlas, ¿no? como material para los cómics. Y en este caso, pues sí, ¿no? Era un tema que me interesaba mucho, que era de las fosas comunes, pero al mismo tiempo me daba mucho miedo porque es un tema, pues como hemos hablado antes, ¿no? Muy politizado, y que siempre hay como mucho ruido alrededor, ¿no? Y que tienes gente que está a favor y gente que no sabes por qué, incluso después de todo esto, sin saber por qué, se opone como si fuese la mayor, yo qué sé, aberración que se puede hacer, que es sacar de esa fosa común a las personas que quieren, que sus familiares quieren sacarla, ¿no? Entonces me da un poco de miedo por eso, ¿no? Por lo político que era todo y por cómo tocar un tema así. Entonces, entre que tenía muchos proyectos y este miedo que había, la verdad es que no lo veía para nada claro, ¿no? Hasta que yo creo que fue en el momento en el que Rodrigo me llevó a conocer a Pepica Celda. Entonces nos sentamos con ella a hablar, y la verdad es que claro, de repente todo cambiaba, ¿no? De repente escuchabas de su propia voz, ¿no? Toda su historia, ¿no? Y te contaba pues cómo su madre, ¿no? Desde el mismo momento en el que habían fusilado a su marido, a Pepe, y había ido a parar a una fosa común, desde ese mismo momento ella quería sacarlo de ahí. O sea, era algo que podía más que cualquier cosa, ¿no? El pensar que su marido estaba echado como un animal en una fosa común, y ella quería que en algún momento se pudiese sacar, y cuando ella muriese, que su marido descansase con ella, sus restos estuviesen en el mismo nicho que ella. Desgraciadamente, como suele ocurrir con muchísimas otras familias, murió sin poder cumplir ese deseo. Murió y fue enterrada ella sola en un nicho, pero su hija se lo tomó como un juramento, ¿no? O sea, su madre le ha dicho que en cuanto pudiese sacase a su padre de ahí, y ella ha crecido y ha pasado toda su vida intentando cumplir ese deseo, ¿no? El de sacar a su padre de esa fosa común y enterrarlo con el de su madre, porque era el deseo de su madre, ¿no? Y como dice Rodrigo, hasta los 80 años había estado peleando, ¿no? Y te das cuenta también de en cuanto extrapolas el tema de las fosas comunes a cualquier otra situación de víctimas, de lo extraño y la aberración que es esto, ¿no? O sea, si imaginamos, yo que sé, que se encuentra un asesino en serie, el que la policía lo detiene, y que el asesino dice, pues sí, he matado a 20 personas y están en este jardín, ¿no? Y sabes que están ahí, y de repente los padres y familiares de esos asesinados quieren recuperarlo, y dicen, para, primero tenéis que formar una asociación, luego tendréis que pedir un permiso al ayuntamiento de turno,
después esperar una subvención, y el ayuntamiento de turno y los políticos de turno van a hacer todo lo posible para que no lo consiga, ¿no? O sea, sería como de, o sea, esto es de locos, esto es demencial, ¿no? Y lo ves que esto es una normalidad que ocurre con el tema de las fosas comunes, ¿no? Entonces cuando empiezas a conocer, ¿no?, el caso de Pepica y el caso de otras, sobre todo mujeres, ¿no?, con las que estuvimos hablando, que tenían algún familiar en una fosa común, te dabas cuenta de que todo ese discurso que solemos oír y que últimamente estamos oyendo mucho alrededor de la memoria y alrededor de las no exhumación de estas fosas comunes, o sea, da una vergüenza ajena. O sea, por un lado te parece como de una crueldad total, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Pues, ¿qué tienes tú en contra de que Pepica pueda sacar a su ser querido de una fosa común? ¿Y eso en qué te preocupa a ti, ¿no? Y luego, pues bueno, este mantra de que no hay que remover el pasado, dejar a los muertos ahí, ¿no? Y bien, los últimos años, y era algo que se podía ver en el cementerio de Paterna, en los últimos 8 años que ha estado gobernando pues partidos de izquierdas comprometidos con este tema, se han exhumado, pues no sé si eran cerca de 1.000 personas, o sea, de las 2.300 que hay, no llega todavía al 50%, pero unas 1.000 personas ya se han sacado de las fosas comunes y no ha pasado absolutamente nada en Valencia, y esto lo podríamos llevar aquí, a Aragón, a Andalucía. O sea, no pasa nada, no se rompe la sociedad, nadie se molesta, no hay ningún problema social sobre el que la gente recupere sus seres queridos. O sea, es una mentira esto de que remover el pasado reabre heridas, al contrario, ¿no? Por fin pueden cerrar las heridas de toda esta gente, ¿no? Entonces la verdad es que cuando empiezas a comprender todo esto, de los testimonios de estos familiares, te das cuenta de que no hay que tener miedo a ese tema político, ¿no? Y lo que intentamos con la historia era precisamente dejarlo fuera, ¿no? Y una de las premisas que teníamos era que, bueno, que normalmente todos los cómics que hago se publican en muchos países, ¿no? Entonces el olvidarnos de verlo desde el foco tan local de España, ¿no? Y que intentásemos contar esta cosa tan extraña y tan marciana, intentar contárselo a un alemán, a un turco o yo que sé, a un norteamericano, cuál es la situación, ¿no? Y el por qué estas mujeres, estas familias quieren recuperar sus seres queridos. Es verdad que bueno, hacer un cómic es un trabajo largo y nos ha llevado por cerca de 2 años y algo hacerlo, ¿no? Y es cierto que al ritmo al que iban las exhumaciones en la Comunidad Valenciana, es verdad que pensamos en algún momento que cuando terminásemos de hacer el cómic iba a ser un tema ya totalmente obsoleto, ¿no? Que ya te dabas cuenta de que se estaban exhumando, como digo, muchísimas fosas y a nadie le importaba. O sea, la oposición en Valencia, que era PP y Vox, la verdad es que yo no leí ninguna declaración al respecto, y salías a la calle y no había ninguna preocupación social, ¿no? Entonces pensabas, bueno, pues esto es un tema que ya está resuelto, ¿no? Que bueno, está bien hacer una historia sobre esto y contar, pues bueno, cómo ocurrió todo esto, pero esto ya no es un tema resuelto, ¿no? O sea, va a ser un cómic que hablará de un tema resuelto, que genial como sociedad, y bueno, y tendrá otro tipo de lectura el cómic, ¿no? Pero claro, los giros esos que parece que hayan sido hechos a propósito, ¿no? Las gracias a la extrema derecha por la promoción que nos ha hecho el cómic. Sí, porque de repente, claro, cuando acabamos el cómic, ya había habido un cambio de gobierno, y ya, ¿no? Que muchas veces se dice que la gente de la cultura, ¿no? Ya estáis otra vez hablando de la guerra civil, otro cómic, otra película. En primer lugar, eso es mentira. O sea, dentro del global de cómics, los cómics que tratan sobre la memoria es un porcentaje muy pequeño. De todas las películas que se ruedan al cabo del año en España, sobre la memoria es un porcentaje todavía más pequeño, y de toda la literatura que hay en esta librería española contemporánea, el tema de la memoria es muy pequeño. O sea, primero, que eso es una mentira, y en segundo lugar, o sea, son los políticos realmente, y los políticos de un sector de la derecha y de la ultraderecha, los que están más preocupados en memoria, ¿no? Los que de las primeras cosas que hay, anda que no habrá cosas para hacer, ¿no? De las primeras cosas que llevan en su programa electoral es siempre acabar con el tema de la memoria, ¿no? Lo fue de Rajoy, como contaba Rodrigo, y lo ha sido ahora, ¿no? Con lo cual parece que la obsesión por Franco, la obsesión
por la memoria sea cuestión de ellos, más que de la cultura o de nadie en general, ¿no? Y luego también te das cuenta de que esto de hablar del pasado no es algo de España y no es algo de un sector político, ¿no? En cuanto sales de España te das cuenta de que el tema de la memoria es de lo que vive toda la ficción, el cine, la literatura, los cómics, de mirar al pasado, encontrar historias, recordar y reflexionar sobre ella, ¿no? Y Francia está llena de historias sobre su guerra de Argelia, su papel en la Segunda Guerra Mundial, en Italia ocurre lo mismo, en Alemania, en Chile, en Argentina, en Rusia, o sea, todos hacen siempre una reflexión sobre el pasado, crean nuevas historias y reflexionan, ¿no? sobre esos hechos que han ocurrido, ¿no? Y en España, pues bueno, es algo normal, o sea, no es una normalidad España, sino que es la norma que existan obras como esta o como cualquier otra, ¿no? Que miren al pasado y reflexionen, sobre todo cuando son temas que todavía, ¿no? Todavía a día de hoy siguen teniendo un interés social, ¿no? Porque a día de hoy siguen habiendo muchísimas fosas por exhumar, ¿no? Hablábamos que en Paterna todavía, ¿no? Más de 1000 personas siguen todavía sabiendo dónde están, todavía siguen, ¿no? por localizar, ¿no? Entonces, pues bueno, se trataba de contar todo esto en esta historia. En tu caso concreto, Paco, el tema de la memoria, como comentaba antes Rodrigo, está muy presente en tu obra, desde una de tus primeras obras, que es el Ángel de la Retirada, ahí está presente, después está Los Ojos del Azar, El invierno del dibujante, que también es un cómic con memoria. Tus últimas obras tienen que ver con una memoria más personal, sí. La casa, Regreso al Edén. Yo no sé si el tratamiento con el paso del tiempo de la memoria te ha llevado de alguna forma a verlo de una forma diferente, te ha llevado a plantearte algún tipo de cuestión que en los inicios no te planteabas, porque sí que he visto un poco desde fuera, da la sensación de que en esta obra se ve muy bien, digamos que el nivel de implicación o de compromiso creo que cada vez es más evidente y más claro. No sé si tú lo percibes así o si crees que ha habido algún tipo de cambio en tu forma de verlo. Sí, claro, yo creo que también cada historia te va llevando hacia un lado determinado, ¿no? Pero quizás, o sea, de las primeras veces que toqué la memoria fue con Arrugas, ¿no? Y trata de la pérdida de la memoria de la forma literal, ¿no? O sea, de un enfermo que se le borra la memoria, ¿no? Que se le borra, a fin de cuentas, la identidad, ¿no? O sea, todo lo que vamos viviendo es lo que va formando nuestra identidad, ¿no? Y esta es una enfermedad, el Alzheimer, en la que te borra eso, ¿no? Te borra la memoria y te borra quién eres hasta que solamente quede un envoltorio, ¿no? Y luego las otras veces que lo he ido tratando, claro, de una manera como más simbólica, ¿no? En algunos casos, como La casa, es de recuperar la memoria familiar, ¿no? Recuperar esas raíces, ¿no? Y luego te vas dando cuenta también de que esa búsqueda que haces en La casa, de la búsqueda de las raíces, al final también es una especie de mentira, ¿no? Y lo unes un poco con cómo trato la memoria en Regreso al Edén, ¿no? Que es un poco el darte cuenta de que la búsqueda de unas raíces o de una memoria, una única memoria, es como una falacia, ¿no? O sea, es una quimera que vas a encontrar lo que tú quieras encontrar, o sea, que las raíces se van uniendo, se van convirtiendo en una especie de laberinto, y que tenemos infinidad de raíces, y que solamente los nacionalismos, y como fue en su caso el nazismo o el nacionalcatolicismo en España, buscan una raíz determinada, ¿no? Pues, en el caso de los nazis era, pues bueno, las valquirias, era ese mundo germano de las leyendas y demás, ¿no? El fascismo italiano buscaba en su pasado sus raíces imperiales romanas. En el caso de España se detenían únicamente, o sea, no en los árabes, no en tal, sino que se detenían en esa lucha del catolicismo, de Isabel la Católica, de los conquistadores, de la conquista y demás, ¿no? Entonces ahí trataba un poco la memoria como darte cuenta de que al final es una quimera, ¿no? O sea, que puedes encontrar en esa memoria lo que tú quieras, ¿no? Y en este caso yo creo que en Regreso en El abismo del olvido es un poco la memoria como personaje, o sea, la lucha permanente de la memoria contra el olvido, ¿no? Que es a lo que se le condenó a toda esta gente, ¿no? Al olvido, que mientras lo recordamos siguen existiendo y podrán cruzar ese abismo del olvido. Pero es una visión a veces un poco pesimista, pero también es nostálgica y es bonita, ¿no? En el tema o melancólica, ¿no? En el sentido de que es una derrota que se sabe que ocurrirá al final, o sea, finalmente vencerá, a todos nos vencerá
el olvido ante la memoria, ¿no? Y lo vamos viendo en las exhumaciones y demás, pero llegaremos a un momento en el que nos olvidaremos de nuestros seres queridos, se olvidarán de nosotros, se olvidará todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero en este caso era, pues bueno, dejarlo ahí, ¿no? Dejar en que mientras lo recordemos existirán, ¿no? Y podrán cruzar ese olvido. En el momento en el que, como por ejemplo ocurre con el último personaje de esta historia, ¿no? Uno de los identificados en esta fosa, al que ya nadie recordaba, ¿no? Pues bueno, ahí ha vencido ya totalmente el olvido a la memoria, ¿no? Y ese jamás se podrá recordar ya, y acabó de nuevo, y además acabó así, ¿no? Acabó de nuevo volviendo a la fosa común. Comentabais antes que el punto de partida un poco del proyecto, el momento en el que Paco se convence un poco de seguir adelante con el proyecto, es ese encuentro con el Capitán Zelda y bueno, conocer su historia y ver ese empeño que ya tenía por exhumar los huesos de su padre. Y es cierto que, claro, eso conecta mucho con el cómic, porque en primer lugar ella es uno de los personajes del cómic, su familia está muy presente en el cómic, y eso nos deja ver que estamos hablando de un cómic que habla de personas reales, que habla de sucesos que existieron, que habla de acontecimientos reales. Entonces, os quería preguntar, por un lado, en tu caso, Rodrigo, ¿hasta qué punto has percibido la diferencia, o cómo ves tú la diferencia entre trabajar con esos testimonios para el periodismo y trabajarlos para el cómic? Porque al final hablamos de dos discursos muy diferentes, y en el caso de... un poco en el caso de los dos, pero sobre todo también en el caso de Paco, por todo el tema de la composición, ¿hasta qué punto os habéis sentido, digamos, con una especial responsabilidad? Es decir, porque al final, claro, vais a tratar una historia que es cierto que nunca puede ser una historia más, porque es una historia que tiene un componente emocional, yo creo que muy importante, pero claro, no deja de ser la historia de un personaje muy concreto, y casi podemos decir que es el proyecto vital de este personaje, ¿no? Porque para la hija de José Zelda todo lo que sucede es casi un poco su razón de ser, ¿no? Entonces, yo no sé si eso en algún momento os ha impuesto una especie de responsabilidad especial, o incluso os ha condicionado en algún momento de composición de la obra. Luego te cuento un poco sobre esto, pero yo creo que hemos intentado aislarlos un poco de eso. O sea, al final, antes nos preguntabas cómo había sido el proceso, que al final nos hemos ido un poco por las ramas, pero sobre todo la primera fase del cómic fue, creo que, puramente periodística. O sea, yo siempre digo que Paco es un periodista cojonudo, o sea, y que exige a mí al menos como periodista me exige un trabajo de la leche, porque tiene como una obsesión. Dice Carlos Areces que es como que Paco es el Tarantino del cómic, o sea, que es como cuando ves una peli de Tarantino, que sabes que la publicidad que sale por detrás es publicidad real, y la canción que suena es realmente la canción que sonaba entonces. Pues Paco es un poco igual, o sea, cada cosa, cada detalle que hay en el cómic tiene al menos que ser veraz. Antes hablabas, por ejemplo, lo pensaba cuando decías antes en la introducción, lo de la importancia de los nombres reales. O sea, hay viñetas, cuando veáis el cómic, quien no lo haya leído todavía, que se ven como cuando la Guardia Civil destrozaba los azulejos con los nombres de los fusilados, de los que estaban en las fosas. Hay alguna viñeta en la que son pedazos diminutos. Si alguno hacía el esfuerzo de reconstruir, los nombres que se leerían son reales. O sea, hasta ese punto llegamos de intentar ser fieles a la historia real, y eso ha sido un curro duro, pero muy estimulante, porque al final, o sea, hemos tenido... Mucha gente a mí me pregunta, entonces, ¿cómo hacéis esto? Paco hace los dibujos y tú rellenas los bocadillos, tal. No ha sido así para nada. O sea, desde el principio ha sido todo muy orgánico, hemos estado muy en contacto todo el rato, incluso en la fase final, que era curro puramente de Paco, que era dibujar y colorear. Cada dibujo, cada viñeta, una vez la pasabas a la versión final, te exigía otra vez una revisión de todo. Oye, realmente cómo eran los uniformes, cómo era... O sea, ya recuerdo un día que estuvimos entero discutiendo cómo era una bala dentro de un cráneo. Claro, tú dibujas una bala en el boceto y pues la dibujas como la dibujaría todo el mundo, ¿no? Como en forma de supositorio. Pero pensamos, hostia, claro, pero esa bala no puede tener esa forma después de impactar contra un cráneo, porque hay una viñeta en la que como se adentra la mirada dentro del cráneo. Entonces era buscar informes forenses, cómo se deforma una bala, o sea, hasta ese punto, y es muy chulo. Entonces, desde el principio hasta el final hemos estado currando así y haciendo los dos de periodistas. Los de dibujantes no hemos hecho los dos, pero todo lo demás sí. Y luego por la parte, bueno, luego dices la diferencia con el periódico es abismal. O sea, yo
quiero pensar que mi trabajo es igual de honrado en los dos casos, pero para mí ha sido como abandonar una burbuja, o sea, sobre todo en un tema como este. Yo trabajo en el periódico El Mundo, o sea, estoy acostumbrado a que cualquier cosa que publico recibí capazos de odio, de basura, de amenazas de muerte, que me llamen facha unos o rojo bolivariano otros. O sea, la reacción es completamente diferente y a mí era algo que me preocupaba mucho al principio. O sea, yo cuando le propuse a Paco hacer esta historia, que al principio, y lo digo de verdad, mi idea era que lo hiciera él. O sea, para mí hacerlo con él ha sido un regalo, pero yo era, tío, tienes que hacer esta historia, yo te ayudo, Y sí me daba un poco de mal rollo porque al final los periodistas y los políticos vivimos un poco en esto, en una burbuja absoluta. Y pensé, hostia, es que le voy a llevar toda la mierda esta de mi mundo al suyo. Y Paco es como un ser de luz, todo el mundo le quiere y todo el mundo adora su obra y nunca tiene ninguna polémica. Yo estoy metido en fregados en Twitter todos los días y sí me preocupaba mucho y al final te das cuenta de que no. O sea, de que cuando sales de esta burbuja de mierda a la que vivimos muchas veces los periodistas y los políticos, hay vida inteligente y hay tanta gente como hay aquí para valorar una obra, cosa que no ocurriría si yo viniera aquí a presentar mi artículo del Mundo, una vez estaría completamente solo. Entonces es muy diferente y ha sido muy estimulante, la verdad. Y también te das cuenta de que estamos constantemente en el mundo del periodismo, es profundamente apocalíptico, todo el rato pensando que esto se va a la mierda, que no hay futuro. Yo cada vez que vienen los becarios, ahora acaban de entrar los de este verano, y es como, hostia, salir de aquí, buscar otra cosa lo antes que podáis, porque esto es... Y en realidad no es verdad. O sea, que yo creo que hay 1000 formatos hoy en día para contar historias de puta madre. Ahí se puede hacer periodismo no solo en un periódico, una radio, una televisión. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto. Yo lo he dicho a alumnos y hay 1000 soportes hoy en día para contar historias con rigor y de forma periodística, y eso es un ejemplo fantástico. Y lo último, ahora Paco os cuenta poco, pero sí intentamos aislarnos mucho o sea, hemos tenido contacto directo con las familias durante todo el proceso, porque teníamos como una red ya de informadores, pues unos arqueólogos de confianza, unos familiares de confianza, historiadores a los que recurrir constantemente para la información, pero la parte esa más emocional sí hemos intentado estar un poco aislados. Y luego el día que presentamos en Valencia, por ejemplo, fue como muy impactante, porque estábamos como aquí, solo que en primera fila estaban los personajes del cómic. Decía, es la primera vez que tengo a mis viñetas como en primera fila. Entonces, eso ha sido una presión, pero a la vez súper emocionante, o sea, porque verlos a ellos como cuando les mandamos los primeros bocetos de la historia, o sea, ver la emoción que tenían ellos y ver como la historia por la que han estado peleando tantísimos años, y tener un poco la sensación de que no solo de verla por fin reconocida, sino de que va a ser algo que va a perdurar después de ellos. Yo creo que eso ha sido como lo más gratificante. Muy bien. Bueno, pues siguiendo un poco con eso, ¿no? La verdad es que a mí me apetecía mucho lo de juntar periodismo con cómic, ¿no? O sea, y sobre todo porque esta era la historia perfecta. De hecho, llevábamos mucho tiempo, ¿no? Rodrigo hablaba antes de que nos conocemos desde hace 20 años y alguna vez habíamos colaborado, me había echado una mano con alguna historia que había hecho igual para el País Semanal o para alguna cosa así, ¿no? Pero siempre estábamos como buscando un proyecto en el que se pudiesen juntar las dos cosas, ¿no? Porque tenía siempre la sensación de que para determinadas historias el contarlo todo desde una narrativa más literaria, o sea, más de dramatizar unos hechos, prácticamente como he hecho en casi todos los cómics. Quizás el Regreso al Edén sea una excepción en ese sentido, pero en todo lo demás es como si fuese una película, ¿no? Por explicarlo de otra manera, ¿no? Te dejas fuera muchos matices que a veces crees que son importantes para la historia y que le daría al cómic también otra dimensión, ¿no? Otro pozo de reflexión que a veces no puedes llegar del todo con la acción de los personajes, ¿no? Porque tienes que buscar, hostia, a ver cómo le pongo a este personaje que diga esto que quiero decir, que es importante y es un matiz para la historia. Es lógico, ¿no? Esta pelea continua en el mundo de la ficción, pero dices, ¿por qué tengo que hacerlo así, no? ¿Por qué no podemos hacer un cómic que junte, que tenga una narración paralela a todo esto, que una vez sea la voz de uno, en otros casos sea una parte mucho más periodística, algo más parecido a lo que ocurre en la literatura, ¿no? Que tú puedes estar hablando de la acción de un personaje y hacer un paréntesis y de repente le das la explicación del contexto histórico, cierras el paréntesis y continúas con la historia de los personajes, ¿no? Ese tipo de narración no funciona en esa
dramatización típica del cómic, ¿no? Entonces, para esto era como la oportunidad perfecta para poder explorar ese camino, ¿no? Y el trabajar con Rodrigo permitía de repente todo esto, ¿no? El poder trabajar a dos voces la historia, ¿no? Si bien es cierto que lo que es el guión, que es algo que me sorprende, ¿no? Que Rodrigo me decía que no sabía hacer ficción, ¿no? O sea, lo suyo quizás es como la parte más, claro, más periodística, ¿no? Pero para mí la ficción es mi terreno, ¿no? Con lo cual, esa parte o sea, cuando tuvimos toda esa información de todos los testimonios, historiadores, libros y demás, empecé a trabajar en un guión, pero continuamente íbamos hablando, o sea, que aunque estaba escribiendo ese guión, continuamente estábamos debatiendo todo lo que se podía hacer, y la verdad es que era genial porque tener también la oportunidad, ¿no? de dialogar con alguien o sea, ¿y esto cómo lo podríamos hacer? Porque aquí habría que explicar esto, pues se podría hacer de tal manera, ¿vale? Pues vamos a probarlo así, ¿no? Entonces, pero digamos que toda la colaboración no acabó ahí, porque como bien dice Rodrigo, ha sido como un continuo ir buscando, encontrando información, darnos cuenta de que, hostia, pero si para que se entienda esto, igual tendríamos que hacer aquí un paréntesis y hablar de la memoria histórica, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a buscar información. Y Rodrigo buscaba, hablaba, tal, ¿vale? ¿Y esto cómo lo metemos? Entonces ha sido como un ir y venir continuamente, ¿no? de la historia. Y luego esa última lectura, ¿no? Que es una de las partes que a mí más me gusta, ¿no? Que es una vez tienes el cómic terminado, lo bueno del cómic es que puedes empezar a cambiar los diálogos, ¿no? O sea, tienes como si tuvieses toda una película y puedes cambiar, ¿no? Con una voz de un narrador, cambiar totalmente el sentido de la historia, ¿no? Y ahí la verdad es que nos volvimos esta vez a juntar físicamente, porque casi todo el trabajo ha sido, menos esa parte primera de investigación, Rodrigo estaba en Madrid y yo estaba en Valencia, ¿no? Entonces quedar en esa parte final y empezar, ¿no? a retocar todos esos textos del cómic, porque en esta historia era muy importante las palabras, ¿no? O sea, una palabra mal puesta podía ofender, lo que tú decías, a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, había una parte que para nosotros fue muy importante y que realmente tienes un espacio determinado para hacerlo, no es como, es parecido también al periodismo, en el que no te puedes extender demasiado, pero no es, en una novela tú puedes alargar todo lo que quieras una explicación, pero en el cómic tienes que ir a una síntesis, ¿no? Y hay una parte que nos preocupaba mucho, pero que queríamos decirla, ¿no? Y es que con cualquier familiar que hables de un muerto por la represión franquista, todos tienen las manos limpias de sangre, o sea, nadie ha hecho nada, todos son muertes injustas, y es verdad que seguramente en el 90% de los casos así es, y hay cosas como contamos, por ejemplo, el caso de que van a buscar, la Guardia Civil va a buscar a una persona determinada, no la encuentran, pues se llevan al hijo, lo fusilan y a una fosa común. No había muchas mujeres en las fosas comunes de Paterna, creo que en total de las 2.300 personas creo que hay 20 mujeres, y las 20 mujeres ninguna tenía las manos manchadas de sangre, y las acusaciones son de lo más, mezquinas del mundo, ¿no? De que incitaron a la violencia, de que, o sea, un poco como si fuesen las brujas, ¿no? De la Edad Media, ¿no? De que eran como las causantes de todos los males, pero sin ninguna prueba, ¿no? Pero es verdad que existió una represión republicana, y eso no se puede negar, y fue una represión muy sangrienta porque durante unos pocos meses, incontrolados o como los queramos llamar, pues bueno, mató a muchísima gente, ¿no? Entonces queríamos dejar ese matiz, porque no queríamos que esto fuese pero lo sabría, pero ninguno de ellos es. Queríamos dejar esa duda porque realmente existe, ¿no? Entonces le dimos muchísimas vueltas con el poco espacio que había por lo que tú dices, porque si dejábamos claro, porque no tenemos pruebas para ello, pero si acusábamos de tener las manos manchadas de sangre a cualquiera de las familias con las que habíamos hablado, hostia, se iban a enfadar y con toda la razón, ¿no? Con lo cual había que dejarlo como puesto, pero con las palabras adecuadas, con el matiz, para que, bueno, pues alguno habrá, no sabremos el porcentaje, y de hecho es que es así,
no se sabe. Si igual es verdad que de todos los 50.000 fusilados por la represión franquista en tiempos de paz, ninguno tenía la mano manchada de sangre. Puede ser porque los juicios del franquismo, su interés principal no era esclarecer unos hechos, porque eran un teatro, no era una justicia real, ¿no? Pero es verdad que había que dejar esa duda también ahí, ¿no? Y como digo, pues bueno, esa corrección final de todos esos detalles era importantísimo, ¿no? Y en todo momento, claro, estábamos pensando en cómo lo leerían las familias, ¿no? Cómo iban a leer toda esta historia, ¿no? Por un lado, pues era como satisfactorio en el sentido de, como decía Rodrigo, ¿no? De que todos los familiares con los que hablamos tienen un recuerdo. En la mayoría de los casos, quizás la única excepción sea Pepica, es un recuerdo heredado, que ellos no han vivido, pero que se lo ha contado su madre. Y lo saben con las mismas palabras, con la misma entonación. O sea, es un relato aprendido como en la antigüedad se aprendían las leyendas, ¿no? Y te lo cuentan siempre igual, ¿no? Y entonces era como una gran responsabilidad, ¿no? El ilustrar, el convertir en imágenes eso que para ellos ha sido como yo qué sé, como su manual de existencia, ¿no? Que han crecido con eso y lo tienen asumido como parte ya de sus genes, ¿no? Están dentro de su educación que han tenido, ¿no? Entonces era una gran responsabilidad el dibujar todo eso, ¿no? Pero también por otro lado, claro, lo que nos contaban estaba lleno de agujeros y por más que les preguntabas no se podían rellenar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, había una oportunidad también ahí de la ficción, ¿no? De intentar completar, ¿no? Con lo que a nosotros nos interesaba todas esas historias. Y sí que lo que hicimos es, salvo en algún caso, no se lo dimos a leer hasta que no ha estado terminado a ninguna de las familias, porque pensábamos que nos iba a condicionar mucho, ¿no? Que nosotros queríamos contar una historia y íbamos a utilizar ese material que teníamos, pero pensábamos que si empezábamos a enseñarlo pues bueno, no, esto no era así, o esto mejor no lo hagáis porque a mí no me gustaría que apareciese esto, ¿no? Pensamos que al final iba a ser aquello un lío, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hasta el final no lo enseñamos a las familias y luego, como dice Rodrigo, fue muy emotivo, ¿no? El recibir, ¿no? Todos esos comentarios, ¿no? De vuelta de las familias, ¿no? De ver dibujado, de saber que mucha gente iba a conocer su historia, ¿no? Y la verdad es que como él contaba antes, ¿no? Esa presentación que hicimos en Valencia, vamos, fue de lo más emotivo, ¿no? Y de lo más bonito que te puede pasar. Muy rápido. Ahí estaba pensando antes que hay una cosa también que creo que fue como un desafío muy fuerte, que también nos implicó mucho en la historia, que fue cuando empezamos a construir un poco el cómic, fue encontrarnos con una gigantesca falta de información. O sea, de repente era, bueno, pues ¿cuántas fosas comunes hay en España? Hostia, y yo buscaba y era imposible. O sea, no solo confirmarlo, sino que nadie había algún mapa, el ministerio está empezando a hacer un mapa en toda España, ¿y cuántas han exhumado ya? No lo sabemos. ¿Cuántas quedan por exhumar? No se sabe. De repente era Paco, oye, voy a dibujar una fosa. ¿Cómo es una fosa común? Pues no hay tutoriales en YouTube de cómo se hace una fosa común. O sea, ¿cómo fusilaban? ¿Cómo era un juicio, un consejo de guerra entonces? O sea, entonces hubo un momento un poco de desesperación al principio de no podemos contar esto porque nos lo tenemos que inventar todo, porque no hay prácticamente nada de memoria visual de todo aquello, que yo creo que al final se ha convertido en algo positivo. Creo que el cómic aporta una memoria visual a toda esa época brutal que no existe. Hay muchísimos libros de historia, muchos libros teóricos, pero había muy poco relato sobre cómo funcionaba todo aquello. Entonces ha sido muy complicado encontrar toda esa información, pero a la vez era un poco eso, ¿no? Fue un punto en el que, o sea, hay cifras, hay páginas en las que tenemos horquillas enormes, o sea, que científicamente no tendría ningún rigor. Era, pero ¿cómo puede ser que haya entre 100.000 y 300.000 asesinados? Exagero. Pero al final era un poco, yo me acuerdo de hablar con Paco y decir, mira, es que al final es esto de lo que estamos hablando, de esto es el abismo del olvido. O sea, es que ni siquiera podemos nosotros contar exactamente cuántos fusilados hubo o dónde están. Y la viñeta esta, que es una de las más comentadas, que surgió un poco por casualidad, la del McDonald's, se puede decir McDonald's, sí. La del restaurante, que al final McDonald's va por una demanda por eso. Pero fue durante una entrevista, no recuerdo con quién fue, sí creo que con uno de los arqueólogos, porque nosotros preguntamos, pero ¿cómo es posible que no se sepa hoy en día, en el año 2023,
cuántas fosas quedan por localizar. Y entonces es que me acuerdo que dijo, es que vosotros no os imagináis lo que ha cambiado España en los últimos 40 años, los últimos 80 años, y la de fosas comunes que hay debajo de Ikeas, de McDonald's, de autopistas, y yo no lo había pensado en mi vida eso. Y fue como una imagen, o sea, que vimos claramente que era una viñeta que había que... De hecho, yo creo que la añadimos, fue una de las cosas que añadimos después, porque era... Y luego al final es una de las que más impactaba a la gente, pero fue esa imagen de que, hostia, claro, nunca había pensado eso, de lo que ha crecido España y de que como un poco todos hemos mirado hacia otro lado durante estos años y hemos seguido creciendo, desarrollándonos, y España ha seguido creciendo sin pensar en todo eso que había por ahí abajo. Y eso está pasando hoy en día. Mientras estábamos acabando el cómic en Madrid, en Monte Carmelo, que es una zona como residencial de Madrid, en las afueras, donde va la gente joven, que tiene los pisos más baratos y tal, de repente se proyectó un cantón de limpieza en un terreno enorme, un cantón de limpieza donde se iban a almacenar camiones de basura y contenedores, y entonces todos los vecinos se iban a manifestarse, y de repente apareció, como allá a lo lejos, una asociación de memoria histórica, no sé qué, diciendo que sospechaban que bajo ese terreno había 500 cuerpos de brigadistas. Entonces todos los vecinos se manifestaron, pero porque no querían los camiones de basura ni los contenedores. Aquello que... Y el ayuntamiento era como, a mí no me importa, o sea, si hay que hacer el cantón de limpieza, y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que exista la sospecha de que hay 500 cuerpos ahí debajo y esa misma tarde nos esté abriendo ya para confirmar si eso es así o no? Entonces es un poco la sensación de que en eso no hemos avanzado demasiado, y ha sido esto un desafío desde el principio, pero al final era un poco lo que queríamos hablar. Una cuestión muy interesante de la documentación tiene que ver con lo que comentaba antes Rodrigo, de los detalles, ¿no? Es cierto que en toda la obra de Paco hay un interés por los detalles y demás, pero da la sensación que en el abismo del olvido esos detalles tienen un valor que yo creo que va más allá de, digamos, lo meramente estético, el sentido de autenticidad, sino que es un poco una especie de prueba de decir esto fue así, ¿no? Es como una especie de prueba de vida. Hay un par de viñetas que a mí me impresionaron mucho. Una es la de este preso que tiene una cuerda y entonces cuenta que esa cuerda sirve para recordar a sus hijas y demás. Luego cuando vemos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Leoncio, ¿no? Con el personaje que de alguna forma se describe todo lo que hace con una morosidad muy grande, cuando hay las viñetas en las que él está intentando dar dignidad a los cadáveres, ordenarlos y demás, todo está descrito como con mucho detalle, con una pausa muy grande, con lo cual imagino que la documentación no era solo una documentación, digamos, a gran escala, como tú comentabas, de estudios, de cifras, sino también esa documentación, digamos, más testimonial, esas voces de esa gente que muchas veces no están registradas en los libros, ¿no? Tiene que ver con entrevistas y con diarios, supongo, a lo mejor. Es que con eso hemos tenido un material alucinante. O sea, yo creo que el momento, antes decía Paco que cuando habló con Pepica fue un poco cuando él se convenció de que la historia, pero yo creo que cuando vimos claramente el cómic fue cuando hablamos con la hija de Leoncio Badía. O sea, era como la gran incógnita. O sea, sabíamos que la historia de Pepica era muy potente y que había un posible personaje que era Leoncio Badía que podía darnos juego. No sabíamos cuánto de ficción teníamos que hacer con él porque no sabíamos muy bien, más que había trabajado como enterrador. Entonces, yo creo que la segunda persona con la que hablamos, ¿no? Fue localizamos a Maruja Badía, que es la hija de Leoncio, y quedamos con ella en el cementerio de Paterna para charlar un día. Yo recuerdo que la llamé un día por teléfono y le dije, mira, soy periodista, tal, y te llamo porque estoy trabajando con un amigo y queríamos hacer un cómic sobre la historia de tu padre, y casi me cuelga. O sea, yo creo que ella entendió. No sé si le dije cómico te veo, pero yo creo que ella visualizó Mortadelo y Filemón o algo así. Entonces, que no sé, no veo muy claro la historia de mi padre, no la veo mucho como te veo. Entonces luego debió, en el cementerio de Paterna tiene como varios grupos de WhatsApp de las distintas asociaciones de memoria, y entonces debió comentarlo en algunos. Un tal Paco Roca quiere hacer un cómic sobre mi padre, entonces aquello te llamo inmediatamente y di que sí. Y entonces ya la convencimos. Entonces claro, cuando quedamos con ella y empezó a hablarnos de su padre, pues todo esto que dices, ¿no? Que había sido maestro republicano, que daba clases a analfabetos en las cuevas de Paterna, que ahí fue donde conoció a su madre, que era un tipo ateo, pero fascinado por el orden del universo, que leía muchísima filosofía, que estaba obsesionado con el orden, con el cosmos. Yo era como, hostia. O sea, yo recuerdo mirar a Paco y solo veías viñetas. Era como, hostia, es que tenemos la historia. Es un personaje impresionante. Increíble. Es que no hay guionista que se invente algo así. De hecho, por esto que me llama lo que decías de la cuerda. O sea, yo recuerdo cuando a algunos amigos les enseñamos los primeros bocetos y tal, y hay escenas brutales. O sea, no sé si recuerdas esta de cuando van a pedir clemencia a una familia y entonces la señora está lavando la casa, vacía el cubo de agua y le dice, cuando podéis recoger el agua y devolverla al cubo, venís a pedir clemencia.
no recuerdo qué amigos se lo enseñamos, que decían, pero esto lo habéis inventado, ¿no? Y yo decía, no, es que lo más bestia, las frases más bestias del guión son todas reales. O sea, el caso de la cuerda, o sea, no, es que no teníamos que, al revés, ha habido veces que teníamos un poco que rebajar porque era increíble, o sea, la crueldad o era tan salvaje algunas cosas que decías que esto no va a resultar creíble, pero todos los testimonios que hemos ido recopilando a través de muchísimas de entrevistas, de hablar con muchísimos familiares, te construyen un guión que es increíble y que por eso al final te resulta tan increíble que esto no se haya contado. O sea, yo pensaba, esto en Hollywood habrían hecho 300 películas con un personaje como Leoncio y aquí yo llevo 20 años, bueno, 20 años, unos 10 años detrás de esta historia y nadie lo había publicado hasta ahora. Alguna cosa ha salido en algún medio de comunicación, ahora hay una obra de teatro, de repente hay como una reivindicación del personaje, pero dices, es increíble que alguien haya participado en la historia de España así y nadie se haya fijado en él. Sí, sí, no, la verdad es que Leoncio era un personaje que cuando lo encuentras, claro, ya lo tienes todo hecho, ¿no? Y además que podías poner eso, podías poner en su pensamiento reflexiones que a nosotros nos interesaban, ¿no? Pues como todo lo que hablábamos antes o lo que hablabas de la Ilíada y demás, ¿no? Todo ese pensamiento sobre los encerramientos, sobre el orden del universo, sobre ese concepto, ¿no? de que el orden que vemos en el cielo se debería repetir, ¿no? en la tierra, ¿no? Y de repente está viendo cómo están viviendo en una época kafkiana, ¿no? de una crueldad absoluta, ¿no? O sea, no solamente ya hacia su trabajo, ¿no? De tener que enterrar a veces 50 personas en un día, ¿no? 25 por la mañana, 25 por la tarde, que se le acumulan, que a la semana siguiente o a los pocos días vuelve a tener gente que echar al hoyo, ¿no? O sea, está viendo como ese caos, esa crueldad, y la está viendo también en los familiares, ¿no? Lo que contaba Rodrigo, pues eso, ¿no? De la falta de empatía, ¿no? de la época, ¿no? Pues clemencia, pues cuando puedas recuperar el agua vienes a verme, ¿no? Pero esa crueldad en todo, ¿no? Con los familiares, ¿no? El rapar a las mujeres, el negar las cosas más básicas, ¿no? Como es llorar a un muerto, el poder tener un lugar donde llevarle flores, o sea, fue de una crueldad absoluta, ¿no? Esa represión del franquismo, ¿no? Entonces, es verdad que la labor de Leoncio, de repente cuando lo encuentras, es un personaje genial, ¿no? O sea, es como eso, ¿no? Como una pepita de oro en un estercolero, ¿no? Que de repente entre todo lo que tiene se comporta de una forma digna, o sea, al final se comporta, yo creo, como nos comportaríamos cualquiera en circunstancias normales, pero es que lo suyo era estar en un pozo de miseria, ¿no? Y él hace esos pequeños detalles, y eso también lo que nos gustaba, ¿no? Que no es un héroe, pues como hablábamos antes, ¿no? Como la lista de Lindbergh, ¿no? De alguien que, o sea, le está haciendo algo, salvando vidas o haciendo... O sea, lo que hace Leoncio, dirá lo que también, ¿no? Lo convertía en un héroe tan interesante, es que son cosas como básicas, ¿no? De enterrar de una forma digna a los muertos. Hostia, pues te lo compro, sí, ¿no? Incluso eso le supone... Claro, que es el contexto que había, o sea, que lo que hace son las cosas súper básicas, ¿no? De, hostia, pues las familias no pueden llegar a ver a sus muertos, pues les voy a guardar un trozo de yo qué sé, de chaqueta, de pantalón, un botón, un mechón de pelo, voy a encargarme de decirle, pues cuando vengan voy a tener una anotación para que sepa en qué foso, aunque no puede llorarlo en público, pero el día de Todos los Santos podrá venir aquí y sabrá que está enterrado en aquella fosa de allí. O sea, que son cosas que nos parecerían totalmente básicas, ¿no? Y que muestran la crueldad del momento para que todo esto nos parezca excepcional y de un verdadero héroe, ¿no? Y eso es lo que también hace atractiva esta historia y un personaje como Leoncio. Bueno, por ir ya con las últimas cuestiones, hay una pregunta que os quería hacer, no sé si tiene que ver más con algo que atañe a Paco, es decisión de los dos, pero tiene que ver con el formato de la obra, que recuerda a las dos últimas tuyas, a La Casa y al regreso del BBB. Refieres al formato apaisado. Al formato, sí. Formato apaisado de mierda.
Bueno, eso te he dicho de Paco, evidentemente, claro, yo no opino nada, si de mí dependiera no habría sido paisano, pero únicamente porque queda fatal en la estantería, que es lo que a mí me molesta. Es un gran problema, sí. Sale mucho en la estantería. Sí, queda fatal. Te deja un hueco por arriba, es absurdo. O sea, pero decide Paco, por supuesto. Dentro de unos años sí que ya tendré un formato de estantería que será Estantería Paco Roca. para cómics apaisados, ¿no? Pero a mí es que me gusta el formato, ¿no? Y luego también es verdad que cada vez te vas intentando alejar más de un determinado cómic que piensa, o sea, no tengo nada en contra del cómic más mainstream o más de género o lo que sea, pero es verdad que intentas distanciarte en cuanto a temática, en cuanto a tono, sobre todo uno mismo, ¿no? De todo lo que ha aprendido, que lo ha aprendido con ese tipo de cómics, pero que para las historias que quieres contar y quizás para un tipo de público al que te diriges, todo eso va en tu contra, ¿no? Entonces intentas encontrar, pues eso, ¿no? Otra forma de narrar, otra forma de contar las historias para temas que son diferentes, ¿no? Y el formato yo creo que también es clave, ¿no? O sea, el formato vertical te lleva a un tipo de narrativa, a un tipo de paginación, a dibujar incluso de una manera determinada. Sin embargo, el apaisado es como empezar casi de cero, ¿no? O sea, a mí me encanta porque no doy nada por hecho, sino que me permite un juego de viñetas diferente, me permite jugar más con una doble narración de lo contemplativo, que te crea ambiente, y luego de lo que está contando la historia. Entonces te permite unos juegos que a mí me parece que son muy interesantes, ¿no? Y luego también yo creo que tiene una lectura mucho más íntima que el formato vertical, ¿no? Como que lo tienes todo como muy cercano. Es verdad que son como cosas que me monto en la cabeza para justificar el formato. Pero yo me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien trabajando en el formato horizontal, ¿no? Me parece que es como un juego. O sea, quizás porque todavía no he hecho tantos cómics horizontales como para tener ya unos recursos ya aprendidos, que sí que me pasa siempre en el vertical, ¿no? En el vertical he hecho ya tantas cosas que enseguida ya te viene a la cabeza, pues 3 viñetas aquí, esta la voy a hacer un poquito más grande, esta aquí, y esto no, esto la verdad es que para mí sigue siendo un juego, ¿no? Empezar a planificar la página porque no sé muy bien todavía cómo resolver determinadas cosas, ¿no? Y luego tiene otro aspecto que para algunos es malo, pero que no pasa nada, ¿no? Y es el perderte con la lectura, ¿no? Que hay veces que no sabes muy bien hacia dónde hay que leerlo. Pero yo creo que no hay ningún problema, y esa es también la magia del cómic. O sea, un cómic lo leemos continuamente desde la anarquía. O sea, empezamos a leer por aquí, vemos lo que hay allí, seguimos con la siguiente viñeta, pero nos pasamos a otra porque nos llama la atención. Entonces, continuamente el ojo está yendo para atrás en la narración, que a fin de cuentas es el espacio y es el tiempo, ¿no? Estás viendo lo que va a pasar después, vuelves al pasado, te vas al futuro, vuelves al pasado. Entonces no pasa nada, ¿no? O sea, me gustaría que no se perdiese la gente con la lectura. También, pero Hay mucha gente que me dice que es muy complicado leer en la cama. Sí, yo iba a... ¿Ah, sí? Es que pesa un poco la... Vale, sí, bueno, pero pesaría lo mismo en vertical, ¿no? Sí. Pero hay que comprar un atril como este. Bueno, de hecho, no sé si es solo con el formato influye en ello, pero es evidente que el cómic, sin ser un cómic complicado, sí que es muy complejo estructuralmente, tanto lo que tú comentabas, la composición de las páginas, yo creo que no hay 2 páginas iguales, la distribución de las guiones va cambiando, pero incluso la propia narración es muy compleja, los saltos hacia el pasado, la vuelta al presente, las reflexiones, esas digresiones que hay cuando se habla de los datos que comentaba antes Rodrigo y demás, que también yo creo que ayuda a eso que comentaba yo en la intervención inicial, ¿no? A tener esa sensación de que con cada relectura te das cuenta de algo que se te había pasado quizá en una primera lectura, porque realmente es un cómic que contiene no solo muchas historias, sino muchísima información realmente. Hay como eso que
decíamos antes, no se agota en la narración, sino que bueno, nos ayuda a comprender mucho una época y nos ayuda a entender mucho, pues, muchas cuestiones muy particulares de los personajes reales, pero muy generales también de España y del mundo. ¿No te imaginas toda la información que hemos tirado? No, claro, sí. Eso es otra. Cuando hablamos antes de lo del salto un poco del periodismo a esto, claro, para mí al principio era como muy chocante, porque era como, yo estoy acostumbrado a escribir, además yo suelo escribir reportajes largos en el periódico, y era como la primera necesidad era de tener muchísimo espacio. Me sobraban dibujos de Paco en todas las páginas. Y sin embargo, en las últimas revisiones que hicimos es todo lo contrario. O sea, primero porque la capacidad de narración de Paco y de la capacidad para emocionarte a través de imágenes es alucinante, y de contarte tantas cosas con una viñeta de unas sillas apiladas mientras está lloviendo en la que no hay ni un solo diálogo, todo lo que transmite eso es flipante. Y luego esto, cuando tienes tantísima información como la que teníamos al principio, luego el ejercicio de ir limpiando y quitando cosas, en las últimas revisiones que hacíamos ya era como que nos sobraba casi todo. O sea, creo que un poco funciona el cómic por todas las pasadas distintas que le hemos dado hasta que lo dejas en la información justa y necesaria para que se entienda todo, y creo que eso es, bueno, el mérito desde luego de la capacidad de Paco para narrar con imágenes, que es alucinante. Imágenes en formato erróneo, pero muy bien hechas, por otro lado. Bueno, para ir cerrando ya la conversación, porque creo que os toca luego firmar bastantes cómics, quería, un poco de estructura circular, quería terminar con, si comenzábamos antes con las primeras palabras del narrador, terminar con las últimas. Termina el cómic diciendo: se sabe mucho de una sociedad viendo sus enterramientos. ¿Qué se sabrá de la nuestra? Pues, en vuestra opinión, ¿qué se sabrá de nuestra sociedad viendo los enterramientos? Yo creo que todavía nos queda mucho tiempo, ¿no?, para que los enterramientos no nos avergüencen, ¿no? O sea, es ya de vergüenza, ¿no?, que 80 años después todavía sigan existiendo en España fosas comunes, ¿no?, y que a día de hoy todavía haya que pelear, y las familias, ¿no?, sigan teniendo, ¿no?, que escuchar opiniones como las que estamos oyendo últimamente, ¿no?, de que ¿para qué? ¿Pero por qué tienes que remover a los muertos? Pero dejar a los muertos, ¿no?, en paz. O sea, y claro, todos estos comentarios de gente que tiene a sus muertos enterrados donde ellos quieren, ¿no? O sea, yo creo que todavía, desgraciadamente, nos quedan muchos años para seguir avergonzándonos, ¿no?, de que siga ahí. No sé quién decía, ¿no?, que al final las guerras no van mucho más allá de lo que dura el periodo de guerra, ¿no?, que son generaciones y generaciones hasta que llega a haber esa digamos que pérdida del drama del pasado, ¿no?, en el que puedas mirar para atrás sin ninguna herida y con las heridas cerradas, ¿no? Yo creo que todavía nos quedan como por lo menos una generación más, ¿no?, desgraciadamente, para que haya un consenso, ¿no? Y seguramente dentro de 50 años o de 60 años, lo que será una vergüenza será la hemeroteca para determinada gente, ¿no?, para determinados partidos políticos y determinada gente. La hemeroteca va a ser muy mala, ¿no? O sea, cuando dentro de 50 años, ¿no?, se recuerde, ¿no?, que hubo un presidente del gobierno que se enorgullecía, ¿no?, sin ningún pudor, ¿no?, de poner todas las trabas posibles a que gente recuperase a sus seres queridos. Yo creo que eso va a ser una gran vergüenza, ¿no? Y esta ley también de ahora, ¿no?, la ley de concordia, pues seguramente, ¿no?, dentro de 50 años, cuando esto ya no dé votos a determinados partidos ni nada de esto, va a ser como una gran vergüenza, pero bueno, se lo han buscado. No, antes probaba un poco con esto de que parece que entre Vox y el PP nos están haciendo la promoción del cómic, pero en realidad es muy triste. O sea, yo recuerdo cuando, no sé si habíamos publicado o estábamos a punto de acabar el cómic, que bueno, ya había cambiado el gobierno en la Comunidad Valenciana, que al final es donde ocurren los hechos de la historia, y una de las primeras medidas que aprobó el Partido Popular de la Generalitat de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, que era una de las exigencias de Vox, fue derogar las leyes de memoria histórica. Y recuerdo que el texto literal decía: derogar las leyes que atentan contra la reconciliación entre ciudadanos. Que es una cosa increíble, o sea, es como una perversión del lenguaje absoluta. Dices, bueno, exactamente en qué ha atentado contra la reconciliación de los ciudadanos que Pepita Celdaya recupera el cuerpo de su padre. Entonces es una cosa
increíble y en el fondo muy frustrante, pero yo, o sea, no aspiramos a que el cómic cambie la mentalidad de nadie, ni que pase a la historia por nada, pero sí ha sido en el fondo muy reconfortante de estos meses de promoción loca que llevamos y de presentaciones, ver gente que hace poco, creo que fue en el Salón de Valencia, ¿no? Alguien se nos acercó y nos dijo esto que siempre había pensado que esto de las leyes de memoria histórica era una chorrada, que no entendía para qué la gente ponía tanto esfuerzo ni por qué se destinaba dinero público a este tipo de cosas, pero que al leer el cómic, había leído el cómic y que había cambiado de opinión. Y dices, hostia, pues solo por esto ha valido la pena, ¿no? Y nos lo ha dicho más gente, un poco de gente que te dice, no, yo estoy absolutamente en contra de esto de la memoria histórica y tal, pero con esto sí estoy de acuerdo. Y dices, pues, ¿qué va de esto? Entonces yo justo es esto, de lo que va. Te lo dice mucha gente, ¿eh? O sea, yo me dice gente de mi familia, bueno, esto sí, los de Picasso, ¿quién va a estar en contra de eso? Y digo, pues es que va de esto. Entonces yo creo que al final el éxito, y también nos lo han preguntado mucho estos días, de cuál creemos que es la clave del éxito del cómic, porque está funcionando tan bien, porque se ha metido entre los más vendidos. Y yo creo que un poco el éxito ha sido ese, ¿no? Que hemos sido capaces de poner el foco donde tocaba, o sea, de alejarnos un poco de esto, del rollo electoral y del discurso ridículo este de la extrema derecha, de los partidos políticos, incluso de uno y otro lado, que lo han utilizado de forma miserable, y poner el foco en alguien como Pepica Celda. Yo siempre digo que si Pepica Celda diera charlas en los institutos de España, o sea, que Mariano Rajoy no se atrevería a sentarse delante de alguien como ella y a decirle, mire, le voy a destinar 0 euros a las fuerzas de la guerra porque usted lo que quiere es atentar contra la reconciliación entre los ciudadanos. Es imposible. Imposible. Entonces la gente que conoce la historia, y yo de lo más contento que estoy del cómic es eso, que creo que hemos sido capaces de poner el foco donde tocaba y donde creo que debería ponerse el foco cuando se habla de memoria histórica. Cuando se acaba el ruido político, al final quedan estas historias, y si sirve, pues al final en las presentaciones viene mucha gente joven, vienen profesores de instituto. Mi hijo tiene 13 años y yo cada día recibo alguna foto de los madres del cole con su hijo que ha leído el cómic. Entonces, hostia, pues de puta madre, o sea, es una mínima contribución porque no creo que... Pero si la gente joven lee este tipo de historias y es capaz de empatizar y tal, pues algo habremos avanzado. No sé qué quedará de los entierros, pero si contribuimos en algo a eso, yo estaré muy contento, desde luego. Bueno, yo creo que sí que contribuye mucho, ¿no? El cómic. Bueno, pues terminamos. Gracias a todos por vuestra presencia, especialmente a los que habéis aguantado de pie, estoicamente, y sobre todo gracias a Rodrigo y a Paco por el coloquio, por la conversación, y sobre todo yo creo que ante obras como esta lo que hay que dar es las gracias, y gracias a los dos por haber creado el abismo de Ronquillo. Muchas gracias.